a platicar el día de hoy sobre el regreso a clases, sobre cómo vamos, qué se está haciendo, para que los calicienses conozcan los resultados de la primera semana de este proceso tan complejo y tan importante para nuestro estado. Entonces vamos a iniciar pasándoles este pequeño video con el que hemos ido haciendo un llamado a las madres y padres de familia para entender la importancia de regresar a la actividad presencial. ¿Le podemos dar? Hoy con mucha alegría volvimos a abrir. Los niños regresan nuevamente a las aulas después de casi 20 meses y regresan felices y contentos. Nos emociona mucho volver con los niños al salón de clases porque sabemos que desde casa no es igual. Lo que más extrañaba de la escuela es la educación y a mis compañeros y maestros. Hacer amigos, estudiar y así. Extrañaba mucho estudiar en la escuela. Tenía ganas de jugar con mis amigos. Creo que ahora vamos a aprender más. Sí voy a aprender más, porque están los maestros y pueden explicar mejor. Yo he visto pues que aquí en la escuela sí han tenido muchas medidas preventivas pues para todos, sanitizar y organizar la entrada, la salida, la separación en el aula de los alumnos. Pues llego y desinfecto mi mesa, me lavo las manos, me pongo gel y mantenemos nuestra distancia. En casa mi mamá me revisa la temperatura, me pregunta si me siento bien y me dice todo lo que tengo que hacer para cuidarme. Es importante que nos cuidemos entre todos para cuidar a la familia y a los que están en la escuela. Yo creo que es mejor que estén de manera presencial porque les ayuda tanto al convivir y pues que tienen un mayor aprendizaje. Para ellos también estar tanto tiempo ya en casa, yo creo que ya también les estaba afectando psicológicamente, ya es algo que ellos necesitaban. La verdad, yo sí invito a los padres de familia que traigan a sus niños a la escuela porque sí es una buena opción. Para que los niños aprendan no hay como la escuela, que los traigan y que no tengan miedo. Bueno. Ya está la presentación. ¿Cómo vamos en...? Es que aquí no se puede mover. ¿Sí? ¿Cómo vamos en el regreso a la presencialidad? Y quiero iniciar esta presentación reiterando lo que hemos explicado, que Jalisco desarrolló un modelo que nos parece era el adecuado, un modelo en el cual la actividad presencial está definida por el tamaño del grupo. Si el grupo es menor al 50% de la capacidad del aula, todos los alumnos asisten de lunes a viernes todas las semanas. Si el grupo es mayor de ese porcentaje, entonces entramos a lo que hemos denominado la modalidad híbrida, en donde la mitad de los estudiantes acuden a clases presenciales una semana y la siguiente semana trabajan con actividades a distancias a través del material en Recrea Digital. Y por supuesto el componente optativo del modelo para aquellas familias que no sientan que hay condiciones para que sus hijos regresen, que no quieran enviar a sus hijos a la escuela. Tenemos el modelo de educación a distancia en el que se notifica a la autoridad educativa y se acuerda con el docente la forma de evaluación y encontrarán en Recrea Digital los recursos para guiar su aprendizaje desde casa. Entonces, este modelo se hizo en Jalisco de la mano de especialistas, de académicos, del sindicato o de trabajadores de la educación, y lo que podemos decir hasta el día de hoy, y lo digo con una enorme alegría, es que va funcionando muy bien. Hemos logrado que el 98.74% de las escuelas abran para poder recibir a nuestros niños a sus clases. Y lo que más me alegra, y lo quiero decir porque había escepticismo al respecto, es que el 84.4% de los alumnos de Jalisco decidieron regresar al modelo presencial. 84.4%. Y eso habla de que las madres y los padres de familia
han confiado en el modelo que hemos desarrollado, entienden la importancia de regresar a las aulas con sus maestros y con sus compañeros, y estos números en la primera semana son alentadores. 98.74% de las escuelas abiertas y 84.4% de los alumnos asistiendo ya al modelo presencial. Pero adicionalmente, estamos dándole seguimiento de manera permanente al tema de contagios para tratar de ir generando información respecto a lo que está pasando en los centros educativos. Les voy a pasar esta información pidiéndoles, sobre todo, entender de qué estamos hablando en cada uno de los casos. La semana pasada, cuando presentamos el corte, que dijimos va a ser el punto de referencia en el tema de casos activos por grupos de edad, dijimos que en las edades de 3 a 14 años, que son los que van a la educación básica, tuvimos 327 casos activos la semana pasada. Esta semana tenemos 341. Es decir, se mantuvo estable. Hay que entender, y esto es muy importante, que estos casos no significa que se contagiaron en la escuela. Son casos activos. Son niños que incluso antes de que iniciara el regreso a clases, pudieron haber estado algunos de ellos ya contagiados. Son casos activos, pero el crecimiento es mínimo, de 327 a 341. Pero más aún, déjenme darles este dato que habla con más precisión del punto que estoy poniendo sobre la mesa. De los 341 casos activos de niños entre 3 y 14 años, solamente 30 fueron detectados en las escuelas. Es decir, para que entendamos en porcentaje, el 0.0018 de los alumnos que hay en Jalisco. Aquí está el detalle por regiones del total de escuelas. Tenemos también identificados a 112 trabajadores de la educación que están identificados como casos activos, que ojo, es lo mismo, no necesariamente se contagiaron en sus escuelas, pero son 112 trabajadores que representan el 0.09, es decir, ni siquiera el 0.1%. Entonces esto nos habla de que en la información que tenemos hasta ahora, las escuelas no están siendo un espacio donde se estén dando los contagios. Creo que vamos muy bien y les doy todavía un dato más alentador, porque como ustedes saben, la educación media superior y superior del sistema estatal y de las instituciones privadas inició el modelo presencial desde hace ya más de 15 días. Y fíjense lo que ha pasado. Teníamos en estos grupos de edad de 18 a 25 años 1,842 casos y no solamente no aumentó, sino que bajó a 1,733 casos activos. Dicho en otras palabras, quienes ya abrieron, quienes están funcionando en educación media superior y superior, no están teniendo un problema como el que se dijo que iba a suceder. Entonces, en educación media superior y superior, tenemos ya más días operando y ahí están los números que demuestran cómo vamos. Y por supuesto, esto que les digo no significa cantar victoria, significa hacer un corte de caja de la primera semana y puedo decir que vamos muy bien, que las cosas están funcionando gracias al trabajo de las maestras y maestros, de las madres y los padres de familia y por supuesto de los alumnos que están haciendo todos su parte. Así es que mi reconocimiento a todo el equipo que está detrás de este esfuerzo, a la Secretaría de Educación, por supuesto, a la Secretaría de Innovación, al Magisterio, a la Secretaría de Salud, a todos, porque contra los que siempre quieren que le vaya mal a Jalisco, lo que les tengo que decir es que ahí vamos y vamos muy bien. Le voy a pedir a Juan Carlos que nos explique qué estamos haciendo y sobre todo que pueda hablarnos sobre algunos de los temas que, como en todo proceso de este tamaño, pues representan retos y han sido ajustes que hemos tenido que ir haciendo sobre el camino. Entonces, adelante, Juan Carlos. Muchas gracias, gobernador. Muy buenos días a todos.
Pues para puntualizar, algo de lo que los padres de familia me parece es indispensable que tengan presente, sobre todo ese porcentaje de padres de familia que está considerando qué acción tomar en función a datos duros y concretos. ¿Qué podemos decir? Primero, a los niños, a los jóvenes que estamos atendiendo de manera digital, se les está atendiendo gracias a la plataforma Recrea Digital. Ahí ya tenemos a 4,389 proyectos integrales, que estos son proyectos que una sola actividad al niño le permiten sacar todos los contenidos de todas las asignaturas en un mes. Y más de 46,000 fichas didácticas de educación básica, que eso denota que la plataforma está siendo una herramienta muy utilizada por los maestros. Evidentemente, los casos detectados no necesariamente se relacionan con el regreso a la presencialidad, como lo decía el gobernador, y aquí el reconocimiento al filtro que han realizado los padres de familia. Lo recalcamos mucho, están una serie de elementos didácticos que han ayudado a que desde casa, a través de Recrea Familia, se entienda muy bien cómo detectar estos posibles casos y ser canalizados correctamente. Reiterar también la importancia de los protocolos. Los protocolos en la primera semana, alrededor de 5 secundarias las aplicaron de manera incorrecta. Fuimos a poder reforzar la manera en que se tienen que vivir. Y les decía, el más importante, porque fíjense, al mismo tiempo, 1,6 millones de niños pueden ser valorados. Claro, con el apoyo de los padres de familia, como lo hemos dicho en el pasado, la seguridad la generamos todos. Y en ese sentido, el hecho que solo hayan ido 30 niños de esos 300 y fracción que están actualmente infectados, pues nos habla del cuidado que han tenido los papás, y seguramente esos niños se infectaron en la semana anterior al inicio de clases y los síntomas brotaron en la semana primera de clase, y afortunadamente también prueba de que funciona el filtro en la escuela, fueron detectados en la escuela y remitidos adecuadamente. Adicionalmente, todas las unidades educativas, tanto de instituciones públicas como privadas, mantienen unas medidas que, aunque las hemos reiterado, nos parece que no está por demás decir. El uso obligatorio de cubrebocas, nos da mucho gusto que los más de 1,200 supervisores que trabajan en la Secretaría nos reiteran que los niños están dando una muestra de un buen comportamiento en el buen uso de estas medidas. La ventilación, que en buena medida es responsabilidad del maestro para asegurarse que la puerta, las ventanas permanecen abiertas, se está haciendo. Los insumos que se han dotado, y también hay que decirlo, ¿por qué no? El apoyo que hemos recibido por parte de los papás hacen que se viva una condición de higiene muy satisfactoria en las escuelas, y por supuesto el respeto de la sana distancia y los protocolos que a continuación vamos a ejemplificar en este esquema. Es muy sencillo. La primera acción que hay que hacer en un caso positivo de COVID o un probable caso positivo de COVID es llamar a los padres de familia, cosa que se hace. Después se invita a los papás, obviamente, a que reciban una atención médica. El director también provoca una acción al interior de la escuela, que es resguardar al grupo de niños que estuvieron en contacto con el menor, y también informa a la autoridad de salud. Hay dos vías. Si el resultado es positivo, entonces el director informa a la comunidad para que se puedan tomar las medidas de prevención adecuadas, se mantiene el aislamiento hasta por 14 días de ese grupo, el grupo de contacto, y por supuesto se mantiene una comunicación estrecha con la región sanitaria respectiva. Y en caso de que sea negativo, evidentemente se reanudan las actividades presenciales. Pero no se cierran las escuelas, eso es muy importante decirlo. En este caso, fluye, simplemente se reconoce la importancia de mantener los grupos de control, procurar que los alumnos no convivan entre sí, por eso escalonamos los recreos, los recesos, por eso modificamos ligeramente los horarios para que los grupos entren en racimos y no convivan entre sí. Es muy importante recalcar esto porque no se va a tolerar que nadie por su cuenta violente los protocolos oficiales de la Secretaría de Educación. Es decir, aquellos directores que de manera unilateral tomaron otro tipo de medidas tendrán que asumir su responsabilidad administrativa. No se va a permitir que cada quien haga lo que se le antoje. Para eso hay un protocolo, para eso hay una manera de proceder que fue avalada por la Mesa de Salud, y queremos pedirle a todos los que forman parte de la estructura del sector educativo de Jalisco que actuemos conforme a estos protocolos. Exacto.
Y hay un caso distinto en el de los profesores. Ahí con más razón, es muy similar el protocolo, pero hay una diferenciación muy significativa. Y es el hecho que cuando un profesor se infecta, incluso no se suspende al grupo. ¿Por qué? Porque podemos corroborar el buen uso que hizo el profesor de las indicaciones para evitar el contagio. Esto es, no se quitó el cubreboca, se mantuvo distancia con los alumnos, se mantuvo en una situación ventilada. Y hay un ejemplo muy concreto que se nos dio la semana pasada, gobernador, en un caso de un profesor en donde era profesor de educación física, estuvo en un exterior. Muy importante decir que la decisión no se toma solo unilateralmente con educación, se hace la consulta a salud y ya salud fue el que dio la indicación de que esa escuela no solo no suspendía actividades, sino que incluso los niños que estuvieron en contacto con ese profesor podían seguir con su ciclo normal. Es muy importante reiterarles a todos, tanto a maestros como a alumnos, que es una condición de riesgo y es muy sencillo, es cuando nos retiramos el cubreboca, estamos a menos de 1 metro de distancia de otra persona y lo hacemos por más de 10 minutos. Esa situación, si se hubiera presentado en un maestro con el grupo, ahí sí suspenderíamos al grupo. Pero insisto, todo eso va de la mano con la opinión profesional de médicos. ¿Y qué acciones de salud fortalecemos? Evidentemente, la revisión en los, y análisis de los casos para la evaluación del riesgo en la comunidad estudiantil, el aislamiento de los casos cuando así lo requieren, la intensificación y focalización de los modelos de pruebas, ahorita más adelante nos van a hablar al respecto, y la asesoría del personal docente y la revisión constante de todos los que conformamos la comunidad educativa. En el tema de los protocolos, decirles dónde se ubican, recordarles que están en reactivacioneconomica.jalisco.gov.mx y también pueden accesar desde la Secretaría de Educación en nuestro portal Recrea Digital. Pasamos a educación superior. Muchas gracias, secretario. Y comentarles de una manera rápida que en educación superior la mayoría ya de las universidades han regresado a la presencialidad. Esto significa 39.500 alumnos en universidades públicas, estatales y federales, como son el Mario Molina, Universidad Tecnológica de Jalisco, otros tecnológicos, y 108.100 alumnos de universidades particulares, de más de 100 universidades. Esto representa el 51% de la matrícula total de educación superior del Estado. Carlos, porque luego perdemos la dimensión de las cosas. Más de la mitad de los alumnos de educación superior ya están en clases. Más de la mitad de los alumnos de educación superior de este estado ya están en clases. Y eso es fundamental para entender también lo que significa la evaluación que estamos haciendo a 15 días de haber hecho este primer paso en el nivel de educación superior. Perdón. Es correcto. Y las universidades, además, como se dijo desde el principio, se les iba a respetar su calendario, por lo tanto, las que son semestrales iniciaron ya hace un mes, el 2 de agosto, algunas el 9 de agosto, y otras, las cuatrimestrales, iniciaron desde el 1 de septiembre y otras están iniciando el día de hoy. Las últimas están iniciando el día de hoy, pero ya tuvieron actividades presenciales en los procesos de admisión y de bienvenida de los alumnos. Se ha reiterado que la participación de los alumnos ha sido voluntaria. En las universidades particulares, en especial, tenemos el reporte de que ya están asistiendo en forma presencial, en algunas desde el 50% y otras hasta el 75% del total de los alumnos. La diferencia es los que continúan todavía en forma remota y esto va creciendo semana con semana. La presencia física en el campus, como lo marca el protocolo, no se ha excedido y están desde el 15% hasta el 75% en un día dado. Los que están en el 75% significa que tienen 2 turnos al día. Se han reportado aproximadamente 100 casos positivos en las universidades encuestadas. No hay indicaciones de que hayan sucedido dentro de la institución y se ha cumplido a cabalidad con el protocolo establecido. Es decir, se comunica a todos los alumnos que tuvieron contacto con los casos positivos, se les pone en observación por 5 días, se les aplica la prueba y resultan negativos y pueden volver a ingresar a la institución. Solo 2 universidades reportan haber enviado a grupos pequeños a cuarentena por 15 días, que es parte del protocolo también cuando son casos relacionados, independientemente que hayan sucedido el contagio fuera o dentro de la institución, por seguridad. 2 grupos, cuando hablamos de 2 grupos estamos hablando de un grupo de 7 alumnos y otro de 15.
Entonces, en realidad, el caso ha sido muy menor en las universidades particulares. Para antes, Alfonso, déjame recalcar algo de las cifras, porque hace un momento les presentamos el tablero en el que los grupos de edad que están incluidos en la educación media superior y superior sumaban en casos activos 1,733. ¿Se acuerdan en mi primera presentación? Bueno, si de ahí quitamos media superior y dejamos nomás superior, serían 1,419 casos activos de jóvenes entre los 19 años y los 25. Bueno, de esos 1,419, solamente 100 fueron identificados en las universidades. Entonces, eso habla también de lo que ya platicábamos, que estamos evitando que los jóvenes contagiados lleguen a las universidades porque los protocolos están funcionando, porque se están haciendo las cosas bien y porque hay capacidad de reacción inmediata en caso de encontrar algún contagio en las instituciones. Entonces, nada más para dimensionar, estos 100 casos son de 1,419 casos activos de jóvenes en edad de estar estudiando la carrera. Gracias, gobernador. Yo le agregaría además que de ese grupo de población de 18 a 25 años de edad, una población muy activa, física, social, cultural y económicamente hablando, solamente el 40% están en las universidades. El resto están trabajando y haciendo por la vida. Entonces, por eso yo creo que el número es menor. El de lo que sucede en la vida real es menor en las universidades porque están más cuidados. Y bueno, en la educación superior de las universidades públicas estatales hemos tenido también algunos casos entre sospechosos y positivos. No todos han sido confirmados como positivos en el Mario Molina, en sus 13 campus a nivel estatal. En general se ha cumplido también bien con el protocolo. En algunos casos sí hemos tenido algún poco de sobrereacción, particularmente en Zapotlanejo, donde se tomó la decisión unilateralmente de enviar a 3 grupos por cuarentena. Ya se está recuperando eso porque no había razón para actuar de esa manera, se sobrereaccionó. Las universidades tecnológicas de Jalisco y de la zona metropolitana están iniciando sus cuatrimestres y no reportan contagios. En general, los protocolos establecidos para educación superior los pueden consultar en esta liga que viene ahí, y se ha hecho un esfuerzo muy grande por el tema de trazabilidad. Trazabilidad significa que las universidades se enteren y tengan registro de los casos positivos, lo comuniquen a todos los posibles contagios y puedan hacer en primera instancia el periodo de observación de aquellos que pudieron haber tenido contacto y, si se requiere, poder ir a cuarentena por grupos, no toda la institución. No ha habido casos en los que se cierre toda la institución. Para dudas y reportes sobre el incumplimiento de los protocolos está disponible el siguiente correo electrónico. No hemos tenido tampoco una sola queja o denuncia de incumplimiento de parte de las universidades. Y eso, en cierta manera, habla de que las universidades están siendo muy responsables, como lo han sido a lo largo de toda la pandemia. Las universidades no solo están ofreciendo laboratorios, sino también clases presenciales y algún otro tipo de actividades. Y como pueden ustedes ver, la incidencia ha sido mínima. Además, no hay un solo reporte de casos graves o de hospitalización. Finalmente, podríamos concluir que tanto en lo que está sucediendo en educación básica como en educación media superior y superior, los protocolos que fueron diseñados sanitarios y medidas de prevención han demostrado ser sensibles y efectivos. El regreso a la presencialidad es seguro. Y por supuesto lo seguiremos afinando y aprendiendo a darle con mayor agilidad la toma de decisiones. Eso es la información de educación superior. Gracias, Alfonso. Y le pido ya nada más, si quieren, para cerrar la presentación, a Bárbara Casillas, si nos puede hacer nada más el corte de esta semana con los datos generales sobre el seguimiento epidemiológico y cómo va la pandemia. Muchas gracias, gobernador. Doctor Fernando, secretario de Salud, si hay algo que complementar, con todo gusto me interrumpes. Bueno, primero decir que con los datos que nosotros tenemos, como ya lo decía el gobernador, vemos que vamos muy bien. Y también así lo reconoce la Federación, donde la semana pasada les mostrábamos que ya habíamos tenido 2 semanas en naranja y bueno, ya para esta quincena ya estamos en amarillo. Seguimos bajando en todos los indicadores que mide la Federación.
Ahora, en casos activos, si ustedes pueden ver es la línea roja, también, aunque seguimos viendo cómo se comporta con algunos picos, ya es mucha más clara también la tendencia hacia la baja de los casos activos. Y las líneas verdes es el porcentaje de personas hospitalizadas respecto de esos casos activos, la cual se mantiene por alrededor del 14%. Pero si vemos la hospitalización en general, vemos que esta ha venido bajando. Aquí tenemos las últimas 4 semanas epidemiológicas y cómo pasamos de hace 15 días tener el 72, el 68%, vamos ahora en el 55.3% y continúa una clara tendencia a la baja en las personas hospitalizadas. De igual manera, en la positividad aquí es importante resaltar 2 cosas. Primera, la positividad se ha mantenido estable entre el 22 y el 24% de positividad, lo cual es la mitad de la positividad que veíamos en estas mismas fechas el año pasado. Esto es muy importante también porque hay que reconocer que ahora tenemos más capacidad de hacer pruebas que el año pasado y que eso se refleja en una mejor y mayor contención de los casos activos y de romper cadenas de contagio, y que entonces ahora también eso deriva en tener una positividad menor. Y bueno, esos serían los datos respecto de la pandemia y, gobernador, si quisiera agregar algo el doctor o tú. Bueno, estamos a sus órdenes si hubiera alguna pregunta. Buenos días. Preguntarle, secretario, hay algunas escuelas que están cancelando clases presenciales esta semana. Avisaron que se van a virtuales porque hay casos de COVID. ¿Qué es lo que no quedó claro en las escuelas en cuanto al protocolo? Y también preguntarle, ¿hasta cuántos casos? Porque la semana pasada se anunciaba que las secundarias señalaban 1, 2 y 4 casos, las 3 secundarias COVID. Una en 2 intendentes y en 2 maestros. Algo no quedó claro. ¿Qué pasa con las escuelas? Tengo referencia de 3, una preparatoria y 2 secundarias que se van a virtuales esta semana. No se van a virtuales, perdón, lo quisiera yo aclarar antes de darle el uso de la voz al secretario. No se va a hacer nada que no esté establecido en los protocolos. Hay una autoridad en materia educativa y las definiciones están establecidas como lo platicamos hoy. Si algún funcionario, si algún director, si algún maestro quiere tomar atribuciones que no le corresponden, eso se va a atender desde la Secretaría. No se procede de esa manera. Ya están claros los protocolos, para eso los presentamos y estamos investigando, por supuesto, qué es lo que pasó, porque hay cosas muy curiosas detrás de estos asuntos de las secundarias, pero la respuesta es no, eso no va a pasar. Las secundarias van a seguir funcionando y van a trabajarse las cosas como aquí se presentó. Y en el caso de escuelas privadas, ¿tienen esos pueden cancelar, verdad? Sí. Okay. Bueno, aquí decir que los protocolos se están comunicando constantemente. Sí llama mucho la atención que algunas escuelas de manera unilateral decidieron cosas diferentes. Tanto para instituciones públicas como para privadas se tienen que apegar al protocolo. Y claro que siempre hay un margen en donde pueden consultar a la autoridad educativa y a la de salud. En algunos casos ya se empiezan a ver posible. Al día de hoy no tenemos ni un signo de un brote surgido de una escuela. Pero cuando ya aparecen 5 o 6 casos como posibles, nosotros los derivamos a salud, están los procesos de prueba, pero no se suspenden clases de toda la escuela. Insisto, el protocolo es muy sencillo. Solo los niños que estuvieron en contacto con el posible infectado entran en suspensión, que puede ser hasta de 14 días de confirmarse. De lo contrario sigue. Otro caso muy importante para reiterar, si el infectado es un maestro, no necesariamente se suspenden las actividades con los niños, porque el maestro es igual que los médicos. El doctor Petersen me daba un ejemplo extraordinario y la idea es, hay médicos que han estado todo el tiempo atendiendo enfermos de COVID y no se han enfermado porque hacen uso correcto del cubrebocas, distanciamiento social y áreas ventiladas. Cada caso se analiza en lo particular. Y en los casos donde se excedieron, hay que decir también que esos directores están enfrentando un proceso administrativo por parte del órgano de control interno. Y una cosa adicional nada más para aclarar. Cada escuela fue o estuvo en libertad de desarrollar sus propios protocolos, pero los protocolos están registrados ante la Secretaría de Educación y esos protocolos se tienen que cumplir. Entonces, si hubiera algún cambio, pues se tendría que notificar. Lo que nosotros consideramos es que
Estamos apenas en la primera semana. Es un proceso complicado que puede tener este tipo de situaciones. Se van a ir corrigiendo en el camino, pero tenemos que hacer un llamado a la calma y a no tomar medidas que no corresponden, porque hay protocolos, insisto, que no los inventamos nosotros, que han estado probados en naciones del mundo que ya hicieron procesos exitosos de regreso a clases. Es decir, tenemos evidencia suficiente de que lo que se está planteando es lo que se tiene que hacer. E insisto, los números hablan de que las cosas van muy bien. Porque si tenemos estos números y los porcentajes de los que hablamos, yo nomás les quiero regresar, si tienen un segundito, para que veamos los porcentajes. Ahí voy, aquí está. El 0.0018 de los alumnos con contagio. 0.0018. O sea, estamos de verdad en otra circunstancia. Creo que tenemos que irnos con mucha calma y sobre todo mandar ese mensaje por la tranquilidad también de las madres y padres de familia. ¿Y las sanciones hasta dónde llegarían? Bueno, eso depende de lo que determina el órgano de control interno. El órgano ya depende directamente de la Contralora, de la Contraloría. Y solo en un caso sí vemos un riesgo de cese cuando con toda intención y franqueza el directivo engañó a la autoridad educativa haciéndole creer que los niños estaban en clase cuando no estaban, envió fotografías falsas, fotografías fuera de lugar. Solo en ese caso el riesgo de cese, porque el espíritu no es sancionar, el espíritu es que podamos acatar los protocolos. Es natural que podamos tener cierto temor, pero no estamos solos, es decir, en la medida que tomemos decisiones colectivas con profesionales vamos a acertar. Ese caso sí me parece que está en riesgo. Y en general el magisterio ha sido aliado de todo este proceso. Si hay algún caso aislado como los que mencionamos, pues eso no puede echar al traste todo el trabajo de coordinación que hemos realizado. ¿Serían algunas de las secundarias que se mencionaron la semana pasada? Por el debido proceso me parece que es prudente no señalar qué secundaria es. Pero sí. Gracias, Rocío. Eso no lo dijo el secretario, lo dije yo. Rocío López Fonseca, de Canal 44. Preguntarles, ¿cuántas muestras se han realizado ya en los niños y en los maestros que, bueno, se habían anunciado que se iban a estar haciendo de manera aleatoria? Sobre todo saber esto, porque, pues, si bien los niños pueden no presentar síntomas, sí pueden ser asintomáticos y pueden llevar la enfermedad a sus casas. Bueno, más que pruebas en las escuelas, lo que se ha hecho es un modelo de pruebas en las regiones sanitarias. Y entonces hemos muestreado ya la semana del día 23 al 27, 5 regiones sanitarias, 21 lugares, municipios, se hicieron más de 3.300 pruebas. Y la semana anterior se revisaron 13 regiones sanitarias, en el cual se hicieron más de 1.600 pruebas. Y la idea es no es entrar a las escuelas a tomar muestras, sino en las regiones de alta concentración, en donde tenemos alta tasa de incidencia de casos, es en donde estamos tomando las pruebas. Pero habían dicho que iban a hacer en las escuelas de manera aleatoria. No, estamos haciéndolos en los municipios, por supuesto, de las escuelas, en donde estamos haciendo de manera aleatoria todas estas pruebas. Pero que no es necesario. Si me permiten explicar un poco, el hacer las pruebas a los menores de edad implica en que los padres estén presentes. Por esa razón es que para no estar sacando a los niños de la escuela, en las regiones, en los municipios donde tenemos esa más alta incidencia y alrededor de las escuelas es que se busca a las familias para hacer estas pruebas aleatorias. Otra situación que es importante tomar en cuenta es que cuando los niños son muy pequeños y no tienen síntomas, la prueba genera un riesgo de algún tipo de lastimadura, por lo cual también se decide en ocasiones hacerles las pruebas a los padres de familia. Es por eso que se optó por este modelo para poder combinar esta parte de sí poder hacer un monitoreo a las escuelas, no directamente en las escuelas, para salvaguardar también la seguridad también dentro de la escuela. También dijeron que son más de 300 casos en los niños, pero ¿tienen en concreto cuáles son cuántos brotes en escuelas hay? Con mucho gusto. En escuelas, número. Con mucho gusto. Ajá. 341 niños en todo el estado, entre 3 y 14 años, 30 de esos 341 en escuelas. Aquí está 30. Por región. Ok.
Gracias. Y ya nada más para terminar también, entonces sí me gustaría saber el operativo de parte de la Secretaría de Salud cuando se conoce un caso en la escuela. Se hace un cerco epidemiológico como con cualquier otra enfermedad epidemiológica, se acude, se busca, se hacen estas pruebas aleatorias o ¿qué se hace? ¿Qué hace la Secretaría de Salud? Se hace, por supuesto, no como cualquiera, sino lo que hemos venido haciendo durante ya 18 meses en COVID. Cuando se detecta un caso, por supuesto que lo que se hace es se aísla el caso, se prueba, se hace la prueba específicamente en el caso. Si se detecta que esto es positivo, entonces, por supuesto, la persona se aísla, ¿no? Se le da un seguimiento desde el punto de vista epidemiológico, ¿no? Y en el caso de que no... y se avisa, por supuesto, a la escuela de que este caso es positivo para que no haya clases en ese grupo específico donde se aisló el caso específico. En ese grupo sí, entonces sí están faltando en esos grupos, por ejemplo, de estas 30 planteles. A ver, el protocolo es el que está aprobado por la Mesa de Salud, de la cual la Universidad de Guadalajara forma parte, por si quisieran insistir en el tema. Se está haciendo lo que se acordó en la Mesa de Salud, se están siguiendo los protocolos y se está haciendo todo conforme a lo establecido. Y vamos muy bien. Esa sería la respuesta. Buenos días, Fernanda Carapia, Periódico Mural. Son dos preguntas, saber cuántos casos sospechosos hay en las escuelas, o sea, si bien se sabe que estos pudieron haber contraído el virus antes de, ¿cuántos sospechosos tienen actualmente? Y la otra, ¿se ha detectado la variante Delta y qué tipo de mutaciones se han detectado en los niños y si ya hay presencias de otras mutaciones en Jalisco? ¿Lambda? Lambda. Bueno, doy el primer dato porque es de los que estaban en mi tabla de mi tarea. De ahí está la tabla. Son 115 sospechosos en la escuela, de los cuales solo 30 fueron positivos. Ahí venía en la primera columna, es incidencias que son los casos sospechosos. Pero ¿y ya el resto de los casos ya se descartó? Sí. Estos ya son confirmados 30. Y la respuesta sobre lo de Delta aquí, Fernando. Y también digo, aprovechando el paréntesis, también si bien no hay pruebas en los niños, ¿se han estado haciendo pruebas aleatorias en los maestros o aplica el mismo criterio? Mismo criterio, porque los maestros, acuérdense que ya prácticamente todos están vacunados. Entonces, estamos en un escenario también distinto. Ahí lo que aplica es simplemente detectar, en el caso de que haya un caso sospechoso, se aplican las pruebas y se procede como ya lo explicamos. Sobre lo de Delta, ¿algún comentario, Fernando? No, las pruebas Delta, recuérdense que tienen que hacerse toda una serie de estudios para poder saberlo. No tenemos hasta ahorita ningún dato de que sean deltas ni lambdas. Sí tenemos, por supuesto, tenemos deltas, tenemos gamas, tenemos alfas, no tenemos beta en el estado de Jalisco y lambda todavía no es un problema. No se han tomado pruebas suficientes para ver eso. Así es. Okay, y digo, yo sé que no es tema de niños, pero no sé si nos pudieran pasar el corte de cuántos son los casos de variantes que se han detectado en Jalisco, el tipo de variantes y también saber si esas personas estaban vacunadas o no y si murieron o no. Les preparamos después un reporte. Hoy se los mandamos en la noche. Sí, en el boletín nocturno. Lo agregamos, esta pregunta de variantes al boletín. Con mucho gusto. Buenas tardes, Lauro Rodríguez del diario NTR de Guadalajara. Que nos pudiera platicar, secretario, si bien pues, menciona que están haciendo pruebas aleatorias en las regiones, son de antígenos y se les pide a la población que acudan si tienen síntomas, pero ¿cómo se está pues, monitoreando el tema de los asintomáticos? Usted mismo lo ha dicho en otras ruedas de prensa que el porcentaje es muy alto y que esos pudieran ser pues el medio de contagio de otras personas. Entonces, ¿cómo se está haciendo el monitoreo de los posibles pacientes asintomáticos, tanto en niños como en profesores o personal educativo? Hay que recordar que el primer filtro es en casa, ¿no? Los asintomáticos va a ser muy difícil que tú sepas quién es porque es asintomático. No hay manera de saber quién es un verdadero asintomático. Entonces el tema es, el primer filtro es síntomas, molestias, cambios de conducta y el primer filtro lo haces en casa. El segundo filtro lo hace la escuela de acuerdo a los protocolos de cada escuela que han sido validados ya por la Mesa de Salud. Así es, pero al inicio de la pandemia, en específico en Jalisco, se realizó digamos, una campaña de muestreo permanente para tratar de detectar precisamente a los asintomáticos y tratarlos de aislar.
Actualmente ya no se está realizando, o al menos en las escuelas, con los niños, pensando en esta situación de que, también lo he mencionado, en los menores es muy bajo el porcentaje de desarrollo de síntomas. Sí, la idea es casos contacto. O sea, no hay manera de ir a buscar a todos como asintomáticos. La idea es si alguien estuvo en contacto con alguien que sabemos que es positivo, entonces se hace la prueba y se hace PCR. En el tema del transporte también, porque aunque mencionaron que iban a pedir a las empresas que incrementaran el número de unidades, pues aún así en muchos de los camiones pues se ven aglomeraciones, es casi imposible guardar la sana distancia. ¿Se pretende o se está realizando ya alguna actividad adicional para prevenir contagios en el transporte de las casas a las escuelas? ¿Para qué les contestamos lo que ya saben? Se está haciendo lo que ya se dijo que se iba a hacer. No hay nada adicional. ¿Y qué se está haciendo? Lo que ya dijimos hace mucho. ¿Y qué resultados ha tenido hasta el momento? Ya estaban viendo, hombre. Ya saben lo que hemos tenido, que somos un estado ejemplar en el manejo de la pandemia. Eso es lo que hemos tenido. En el transporte, ¿qué resultados han tenido? Muy buenos. ¿Qué resultados? Ya te contesté. No te voy a seguir el cuento. Listo. Otra vez yo. Con mucho gusto. De acuerdo con un reporte que se solicitó vía transparencia, se informó que había 209 personas que han fallecido teniendo por lo menos una dosis de la vacuna. De esas, 35 tenían CanSino. ¿Alguno de estos fallecidos son maestros o es parte del personal docente? Y la otra, ya se está haciendo la petición a la Federación para ver si el tema del reforzamiento, el mismo laboratorio ya dijo que sí era necesario un refuerzo, y también pues de estudios de la UDG lo confirman, ¿no? Que sí es necesario un refuerzo. Todavía no tenemos ninguna evaluación por parte de la Federación en el sentido de que tenga que ponerse una siguiente vacuna de CanSino. Esperamos que nos los digan definitivamente. Sí, el propio laboratorio pidió la posibilidad de tener una siguiente dosis, sin embargo no hay todavía definición por parte del Programa Nacional de Vacunación en el hecho de qué va a ser la manera de avanzar y si tiene que ponerse o no CanSino. Por el momento no se está poniendo una segunda dosis de CanSino. La definición es federal, no depende de nosotros, y me llevo la tarea de preguntar si alguno de estos casos era alguien del magisterio, porque no lo sabemos. Le pregunté al secretario, pero no lo tenemos identificado. Lo checo, si sabemos algo, con mucho gusto los informamos. Hasta aquí son todas las preguntas del tema de la rueda de prensa. Muy bien. Se abre a temas, otros Si hubiera otro tema, sus órdenes. Muchas gracias. Nuevamente Lauro Rodríguez del diario NTR Guadalajara. Gobernador, referente al tema del Centro Integral de Economía Circular, anunció que se buscaría la vía para que se pudiera cancelar. ¿Ya se buscó esa vía? ¿Cuál va a ser? Porque usted mismo lo mencionaba, no es competencia del Estado, sino de los municipios. Sí, ya platicamos con la empresa. No es un proyecto, luego se ha querido generar confusión, no es un proyecto del Estado, es un proyecto de una empresa que nosotros... con la que nosotros ya tuvimos contacto para decirle que desde nuestra perspectiva no hay condiciones para hacer ese proyecto. Ellos tendrán que replantear su ruta y es un tema de los municipios que se van a reunir hoy en un primer ejercicio a las 5 de la tarde para analizar la propuesta que hice de formar una agencia y de encontrar una ruta de solución a un tema de carácter municipal. El Estado reitera su compromiso de apoyar en lo que podamos, pero son definiciones que tienen que tomar los municipios. Nosotros ya dimos nuestra opinión y por supuesto que estaremos al pendiente de que se suspenda ese proyecto y que se encuentre una mejor ruta. No hay ruta ideal porque nadie va a querer que en su territorio, en su municipio, se pueda hacer una disposición final de los desechos sólidos, pero es la basura de todos, es la basura de la ciudad y vamos a tener que encontrar una solución. Pero insisto, pues sí creo que estamos ya en un momento en el que los gobiernos municipales tienen que asumir su responsabilidad en la materia porque es un tema de su competencia. La empresa sí aceptó en cancelar el proyecto. Pues yo escuché muy buena disposición de su parte para buscar alternativas. ¿Usted qué recomendaría a los municipios? ¿Que el nuevo vertedero, basurero, como se le quiera llamar, esté en los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara o se busque Pues algo? yo creo que eso ayudaría a distensionar las cosas. El problema es encontrar en dónde, ¿no? No es sencillo. Pero ya están trabajando los equipos técnicos de los municipios, el IMEPLAN, y yo espero que hoy se dé un primer paso
y que con la formación de la agencia se pueda encontrar una solución definitiva. ¿La SEMADET estaría involucrada o podría hacer alguna recomendación? Si los municipios nos piden que el Estado participe en la agencia, estamos puestos para hacerlo. Pero es un asunto, competencia municipal. Pero nosotros no podemos desentendernos de ningún tema del Estado y si consideran importante que participemos a través de algunas de las instancias de la Administración Pública Estatal, lo haremos con mucho gusto. Hola, buenas tardes. Rodrigo de la Rosa, de Grupo Imagen. Preguntarle, gobernador, el miércoles pasado la próxima diputada local, Susana de la Rosa, con quien usted se reunió hace un par de semanas, hablaba más bien adelantó que quieren una iniciativa en el Congreso respecto al tema del aborto y aseguró a la legalización del aborto y aseguró que MC estaría a favor de la misma. ¿Usted está a favor de esa agenda o todavía no es tema en Jalisco? Hace muchísimos años ya fijé mi postura y no pienso ya repetirla, ha sido pública, me la han preguntado 200,000 veces, no es un tema en el que yo esté ahorita pendiente. Yo estoy concentrado en todo esto que platicamos, estoy concentrado en el regreso a clases, en el impacto del huracán, en los recortes de la Federación. Esos temas son del Congreso y que cada quien haga lo que considere. ¿Usted no se involucraría con su bancada en ese tema de momento? Es un tema del Congreso, no mío. Mi postura es pública desde hace décadas, diría, cuando menos. Entonces no voy a abonar a eso. Traemos muchos temas y me parece que estar buscando además cosas que polarizan, pues prefiero evitarlas. Yo prefiero que los diputados lo desahoguen conforme a su responsabilidad. Gracias. A ti, al contrario. Con Susana, por cierto, ya se instaló, como informamos, la mesa el viernes de lo de presupuesto de partidos. Confío en que se encuentre una solución, porque digo, cuando me reuní con Susana, mencionaba la reunión, sí, ni siquiera fue tema, no hablamos del tema. Ella no le mencionó ese tema. No, para nada, no, hablamos exclusivamente del tema de financiamiento de los partidos. La mesa se instaló el viernes y creo que va a construirse una alternativa seria, o sea que vamos a poder salirnos de la estridencia y de las propuestas para quedar bien, para el aplauso fácil, a encontrar una solución que verdaderamente nos permita acotar el financiamiento público a los partidos y evitar los excesos. Entonces, sí quería aclarar por lo que comentabas de la reunión, el único tema del que hablamos con la dirigente del Partido Futuro fue ese, no hablamos de otros temas. Gobernador, buena tarde, Rubí Bobadilla del Informador. Preguntarle, la semana pasada ya se adelantaba en un nuevo corte que serán necesarios casi 300 millones de pesos para hacer frente a las afectaciones que dejó Nora, especialmente en las costas de Jalisco. También se adelantaba que se tienen disponible únicamente 30 millones y que usted ya había entablado comunicación con la Secretaría de Gobernación a nivel federal para ver cómo podrían apoyar. ¿Ya tiene una respuesta? ¿Cuánto es lo que estaría apoyando a la Federación en caso de que esto sea positivo? ¿Qué tiempos y qué reglas de operación se van a tener para poder recibir esos recursos? Sí, los 30 millones de los que hablé es lo que teníamos disponible en el fideicomiso, nada más. Es una bolsa especial que habíamos hecho, sobre todo para recuperar menaje de casa, para apoyar a la gente que había tenido algún tipo de afectación. El presupuesto que Jalisco tenga que destinar, sobre todo para la reparación de la infraestructura que fue dañada, va a ser mucho mayor y por supuesto que tendremos un margen de maniobra adicional. De hecho, quiero informarles que Jalisco tiene contratado un seguro contra desastres naturales. Lo que estamos es justamente haciendo la evaluación general porque tendría que ser un monto mayor de 250 millones para que el uso del seguro aplicara y valiera la pena por los temas de los deducibles o del deducible. En síntesis, lo que les quiero decir es que la evaluación preliminar de lo que sucedió en la costa fue de alrededor de 350 millones. Pero ahora estamos agregando afectaciones como lo que sucedió en Tlaquepaque, como lo que sucedió otra vez en Miramar y como lo que pueda venir también hacia adelante, en Jutla, que tuvimos el fin de semana también afectaciones.
Entonces, lo que puedo decirles es que tuve comunicación ya con la Secretaría de Gobernación, enviamos el reporte preliminar y la solicitud de declaratoria de emergencia. No hemos tenido respuesta todavía no hay respuesta, pero estamos sobre todo trabajando en la parte administrativa para ver la aplicación del seguro y con CIOP para poder ver cómo empezamos ya con las soluciones que se tengan que seguir para arreglar la infraestructura dañada, sobre todo pensando, y aquí está el secretario de Finanzas, que estamos listos para hacer recortes o reasignaciones si fuese necesario, porque la prioridad es poder rehabilitar, por ejemplo, carreteras que hoy tienen incomunicadas a alguna parte de la población, pues esas no pueden esperar a que el gobierno federal nos responda. Entonces estamos haciendo toda la estrategia, tanto presupuestal como en las áreas administrativas, para poder atender un problema que yo estimo, por cómo van las cosas, pues va a rebasar los 500 millones de pesos de afectación. Entonces, el diagnóstico se va actualizando día con día. Cada vez que llueve, pues, ¿para qué les platico? Es estar esperando a ver qué tipo de afectación vamos a tener, pero la solicitud ya está formalmente entregada, no hay respuesta todavía. Yo espero buscar al secretario de Gobernación, si no hoy en la tarde, mañana temprano, pues para presionar y ojalá de veras haya un compromiso serio de la Federación. Confío en que se pueda dar así. Vamos a tener paciencia, pero por supuesto los trabajos para hacer las intervenciones, digamos, de emergencia, como lo que sucedió en la carretera Ciudad Guzmán-El Grullo, en la que tuvimos que hacer un paso temporal, pues esas se están haciendo ya de inmediato, ya se están ejecutando los trabajos y vamos avanzando de manera rápida en general. Andrés Manuel había adelantado que estos recursos se iban a dar directamente a las familias. ¿Esto afectaría a las estimaciones que tiene ya el gobierno de Jalisco? Si lo dan a las familias o como ellos gusten es lo de menos. Lo que importa es que la Federación le entre. Que no nos vaya a pasar como con lo de los apoyos para el regreso a clases, ya vieron. Entonces, vamos a esperar una respuesta seria. Nosotros sabremos adaptarnos al mecanismo que decidan, pero esperamos que haya una muestra del compromiso del gobierno federal con un estado que fue lastimado por estos fenómenos naturales y que creo que no debería de haber diferencias del trato que se le ha dado a otros estados que han enfrentado situaciones similares en los últimos meses. Entonces vamos a estar atentos y les vamos a informar. Última pregunta de este tema. Vimos una muy buena respuesta en el caso de las afectaciones de Miramar y alrededores, en las cuales se entregaron los apoyos en 17 días. Pero en este caso, en el cual hay que hacer trámites burocráticos para que se pueda acceder al recurso en caso de que se pueda, digamos, tomar el seguro, ¿en cuánto tiempo tendríamos un resultado? No, quiero aclarar eso. En la parte de menaje de casa estamos habilitando todo para que el proceso sea en no más de 15 días, como fue en el caso de las más recientes afectaciones, en Acatlán, en Miramar. Ha habido una gran agilidad de respuesta y lo vamos a mantener así. Entonces en Vallarta ya estamos terminando los censos, sí tiene que haber un proceso administrativo, pues son recursos públicos, o sea, no puedes entregarlos sin reglas ni procedimientos que se tienen que seguir, pero esos procedimientos van a ser muy ágiles y yo espero a más tardar la semana próxima ya estar entregando los primeros apoyos en la costa. Pero evidentemente el tamaño del problema pues va a rebasar nuestra capacidad, digamos, presupuestal actual de los 30 millones del fideicomiso y vamos a tener que ir hasta a otras instancias. Pero en el caso de recuperación de menaje de casa y del patrimonio de las familias, vamos a poder aprovechar este recurso. Yo creo que con los 30 millones vamos a salir de este primer momento, pero evidentemente esos 30 millones no van a alcanzar para arreglar carreteras, caminos, escuelas, todo lo que fue afectado por las lluvias. Entonces, son como dos cosas distintas, pero no va a haber retraso en la entrega de los apoyos. En otro tema, gobernador, preguntarle, sabemos que las secretarías son un tanto autónomas en tomar decisiones y en poder responder. Respecto a la recomendación que emite la Comisión Estatal de Derechos Humanos por estos traslados que la Secretaría de Seguridad responde fueron en apego a la ley porque están documentados, ¿qué opinión se merece del gobierno del Estado a que, aunque lo hicieron, digamos, legal conforme a la ley de ejecución de penas, había presencia de alcohol y con la presencia incluso del director de Reinserción Social? Yo creo que la respuesta ya fue dada, es una respuesta institucional del gobierno de Jalisco. Si hay algún asunto que surja de la investigación, por supuesto que tendríamos que actuar en consecuencia, pero lo que no podemos es aceptar un señalamiento falso como el que se hizo
de manera ligera por parte de la Comisión Estatal. Lo lamento mucho porque me parece que esa no es la relación que se ha tenido de respeto, de trabajo y de coordinación. Yo siempre he aceptado las recomendaciones de la Comisión, pero creo que hay que, antes de hacer un señalamiento así, pues tener la información completa, y ya se informó que las cosas se hicieron con los procedimientos establecidos por la ley, y de cualquier manera se va a realizar una investigación, porque si hubiera algún asunto que se haya hecho de forma irregular, pues se tiene que sancionar, pero por lo pronto esa es la posición del gobierno de Jalisco. La misma investigación, digamos, ¿la haría precisamente la Secretaría de Seguridad? Pues tiene que hacerse conforme a lo que está establecido en la ley. Ok, y la Fiscalía también estaba señalada en la recomendación. El fiscal la semana pasada dijo que él no iba a decir nada hasta que continuara el proceso de la Secretaría. ¿Está bien? Es correcto. Lo que se dijo en el boletín que enviamos es lo que hay. Gracias. A ti, al contrario. Gobernador, ¿cómo está? Gerardo Sedano de TV Azteca y de Radiorama de Occidente. Preguntarle dos temitas. El primero, ya viene prácticamente el cambio de administraciones en los municipios, y ante esto y el corazoncito que tienen algunos secretarios, bueno, pues se avisoran algunos posibles cambios dentro de su gabinete. Por ejemplo, se habla de un secretario de Transporte, Diego Morraz, que buscaría ir a Zapopan, o en diferentes zonas, o diferentes, digo, para no mencionar algunos, ¿no? Que algunos irían a otros lados. Pues, ¿tiene usted contemplado más cambios con la estafeta en los municipios o no, dentro de su gabinete? Pues traes más información que yo, mi querido Gerardo, pero no sabía de las inquietudes de, no me diga de mi amigo Monraz. Ya lo estoy. Ahorita lo voy a citar, no. Y no lo estoy postulando, No, la verdad es que estamos revisando todavía algunas áreas del gobierno, esa es la verdad, y estamos haciendo un trabajo de evaluación que nos puede llevar incluso a plantear algunos ajustes en la organización administrativa del Estado, que tendríamos que enviar al Congreso para su aprobación. Pero algún cambio que se avecine de manera inminente, no. El caso que ustedes conocieron, que tiene que ver con la posible incorporación a un tema municipal, fue el de la Secretaría de Administración, pero ese ya no me toca informarlo a mí. Pero más allá de eso, no tengo algún planteamiento que pudiera adelantar de cambios en los próximos días, pero sí confirmo que estamos revisando todavía varias áreas del gobierno que pueden tener algunos ajustes y alguna reorganización incluso general, y eso podría derivar en algunos cambios adicionales, pero en ese en específico no. Secretaría de Desarrollo Espero Rural, que no me dé sorpresas, Diego, pero no hay cambios en ese. Secretaría de Desarrollo Rural, como ustedes saben, hay un encargado de despacho. Sí. Entonces tenemos que ver ahí qué se va a hacer al final, pero todavía no hay una decisión tomada al respecto. Correcto. Y el otro tema que me gustaría preguntarle es sobre la contestación que se da a la Universidad de Guadalajara. En ese sentido, bueno, pues si pudiera ahondar un poco más en del tuit que publicó hace unos instantes a través de su cuenta, ¿no? Pues más que un tuit, puse de manera abierta y pública el documento completo a su disposición para el análisis. En él, pues básicamente planteamos, yo diría, tres cosas. Primero, que el gobierno del Estado ratifica su convicción de que en este momento es mucho más urgente terminar el Hospital Civil de Tonalá que terminar el Museo de Ciencias Naturales. Primero, hay una definición clara de que yo estoy convencido que hay prioridades, y esa es una prioridad en este momento. Segundo, que no hay ninguna intromisión a la autonomía universitaria, que no hay ningún procedimiento que esté fuera de lo establecido por nuestras leyes, que el ejercicio que se hizo presupuestalmente hablando está pegado a las disposiciones legales que hay en la materia, y que nosotros respetamos profundamente la autonomía universitaria. Ese es un principio que me inculcaron desde que nací, y no exagero. Entonces, lo que hay que entender en el análisis, si ustedes lo hacen jurídico que le presentamos a la universidad, es primero que todo se hizo apegado a derecho. Y tercero, de manera respetuosa, porque como lo explicaba la vez que hablé del tema, el rector nos hizo algunas consideraciones sobre cómo él pensaba que el Estado podía hacer mejor su trabajo en materia presupuestal. Pues nosotros también le queremos hacer una respetuosa sugerencia de cómo podrían resolver este asunto, de entrada con pues un planteamiento de que usen un recurso que tienen ahí guardado, que viene desde el 2016, en un fideicomiso de más de 1,000 millones de pesos.
1,000 millones de pesos guardados. Empecemos por ahí. Empecemos por ahí. Entonces, yo no quiero polemizar. No quiero, les consta que he tratado de moderar el tono de nuestra parte. No queremos jaloneos, pero creo que tenemos que poner las cosas con claridad sobre la mesa y decirle a la Universidad de Guadalajara también, corrijo, no es a la Universidad de Guadalajara, al grupo que hoy controla la Universidad de Guadalajara. A la Universidad de Guadalajara hay que cuidarla y hay que quererla y hay que respetarla, esa es otra cosa. El grupo que controla la universidad, yo les diría que el gobierno de Jalisco está en toda la disposición de revisar hacia adelante el presupuesto que se va a aprobar para el año próximo, poner sobre la mesa lo que ellos consideren que son temas prioritarios, analizarlos y tener una actitud constructiva en ese sentido. Pero esa decisión está tomada, explicamos las razones, explicamos el porqué y esperamos que ya no sea tema. Y si se pretende seguir haciendo tema de ese tema, pues cada quien. Nosotros ya explicamos de dónde. Creemos que se puede hacer una bolsa muy importante de recursos para empezar, si nos explican qué hacen con ese recurso que tienen ahí en un fideicomiso, insisto, con aportaciones del Estado que se dieron desde el 2016. 1,000 millones. Y entonces, pues luego le seguimos platicando. O sea, si eso es prioritario, pues órale. Nosotros vamos a mantenernos ahí. Ojalá que haya calma y tranquilidad. Cuando menos de nuestra parte sí la hay. A ti, Gerardo. Buenas tardes. Aremi Reyes, de Líder Informativo y Cuadratín Jalisco. Ahorita que lo menciona, esos 1,000 millones de pesos, ¿dónde están? ¿Ustedes ya tienen ubicados dónde están esos 1,000 millones? Y otra pregunta, porque nos han preguntado el auditorio. El día del grito, ya sé que son cosas más mundanas que esto, pero... No, pero sí, todo. Pero ¿qué van a hacer? Si va a ser exactamente igual que el año pasado, porque de repente eso también se prestó para que se llenaran otros espacios, como... ¿Para que se qué? Perdón. Se llenaran bares y antros con motivo del grito. Sí. A ver, eso, lo primero, incluso le pedía a los consejeros jurídicos y al secretario de Finanzas, que fueron quienes llevaron el documento en la mañana. Si hubiera alguna pregunta sobre el documento, aquí se quedan para poder aclararla, Juan y José Luis. Pero lo que les digo no es un asunto de que creemos que hay. No, a ver, hay un fideicomiso que tiene esa cantidad de recursos. No estamos inventando. Ahí está el documento que avala lo que decimos. La pregunta es, ¿por qué está ahí ese dinero? Y una pregunta todavía más importante. Lo dejo ahí, no para el debate, ni crean que yo me quiero enganchar en otras cosas. O sea, es un poco como lo que me decían ahorita sobre los debates del Congreso. Pues suficientes temas traemos en el Estado como para andar distraídos en otras cosas. Pero la pregunta es, los remanentes de lo que le aporta el Estado a la universidad, si no se los gastan, o sea, si es un subejercicio, ¿no tendrían que haberlo regresado a las finanzas públicas del Estado? ¿No establece eso la ley? Simplemente para que luego a quien le toque lo revise. Simplemente queremos, insisto, darles algunas respetuosas sugerencias de si les hace falta recursos, de dónde puede salir. Cualquier duda ahorita con Juan y con José Luis, si les parece, lo hacemos. Y del grito, qué bueno que lo preguntas. Aprendimos también de lo que pasó el año pasado, en el sentido de que lo que queremos es evitar que haya concentraciones de personas. Por eso no va a haber grito presencial, o no va a haber un acto con gente, pero también estamos en un momento muy duro presupuestalmente hablando. Entonces la decisión que tomé es que no va a haber ni artista, ni vamos a grabar nada, va a haber un material que está preparando nuestro sistema de radio y televisión, C7. Vamos a preparar un material histórico sobre lo que significa este año los 200 años de independencia.
va a ser algo totalmente austero, no va a haber invitados, no va a haber nada y va a haber, por supuesto, una protección al primer cuadro del centro para evitar que pase eso que comentas. Entonces hoy sí va a ser cero producción. Vamos a dar el grito porque no podemos no darlo. No es cómodo para mí. Pues imagínense gritar al balcón a una plaza vacía o gritar desde el balcón a una plaza vacía. Es una experiencia, por cierto, bastante peculiar. Pero creo que sí tenemos que mandar el mensaje completo. Entonces la idea es que no vaya la gente allá, que los presidentes municipales, confío, hagan lo mismo. Y bueno, pues ya habrá tiempo el próximo año, si tenemos vida y salud, de celebrar en el centro de Guadalajara. ¿Qué tal? Buenas tardes, Víctor Ramírez, W Radio y El Occidental. Pues si para usted es feo gritar, para nosotros es más no reportar nada, ¿verdad? ¿Perdón? Si para usted es feo gritar, para nosotros es más feo estar y no tener nada que reportar allí sin gente. Pero bueno. Va a haber información porque vamos a tener materiales históricos que yo creo que son, y documentales que son también importantes. Luego se nos olvida que el grito, además, o antes que la pachanga y la fiesta, es recordar un suceso histórico de este país. Entonces, lo que quiero decirles es, el grito más que una noticia es una celebración patria. Y lo vamos a hacer con modestia, pero lo vamos a hacer con mucho cariño. Bueno, dos preguntas más. ¿De qué es este fideicomiso que se conformó para la Universidad de Guadalajara, que poco se menciona, o al menos los rectores no lo mencionan, ¿no? Que se tiene ese fideicomiso, de qué se conforman esos recursos y para qué son? Y la otra, el presidente electo de Guadalajara, Pablo Lemus, le pidió a los regidores que no firmen la ampliación de la concesión de Caxa ante la cancelación del proyecto de Tala, porque eso genera incertidumbre sobre la operación de la misma empresa. Como expresidente de Guadalajara, ¿qué opinión pudiera tener sobre esto? Ninguna. Los temas municipales son de los municipios. Sobre el tema del fideicomiso, si quieren, ahorita le dejo a Juan para que les explique los detalles del tema y a José Luis. Con mucho gusto. Pues si quieren, ahorita se pasan aquí y ahorita les explican. Buenas tardes, Ileana Gutiérrez de Televisa. Hola. Gobernador, preguntarle, ¿ya se tiene algún monto preliminar de los daños registrados en Tlaquepaque el viernes pasado? Tengo entendido que ya se terminó el recuento de daños, pero no sé si ya se tenga esta cifra. Hoy por la noche. Hoy por la noche tenemos el corte de Tlaquepaque y estamos también tratando de que hoy mismo pudiera estar cuando menos un preliminar de Miramar. Bien. Y también preguntarle, año con año estas colonias, sufren inundaciones. Si ya se está hablando a lo mejor con el municipio de generar una solución a este problema de fondo, porque los vecinos pues sí están desolados en este momento porque pues esta ocasión sí se inundó demasiado. Pues bueno, esperaremos el reporte técnico formal. Son zonas en las que hay un nivel de riesgo importante, por muchas razones históricas, ¿no? Desde cuando se dieron estos asentamientos. Hay cosas que se podrán atender y hay otra parte del riesgo que va a estar latente siempre por circunstancias que no se pueden modificar. Pero vamos a ver cuál es el reporte que nos dan los municipios en donde nos identifiquen posibles acciones de mejora en la infraestructura que puedan servir. El gobierno de Jalisco ha hecho una enorme inversión en estos temas. Luego no se ve porque, insisto, son cosas que parecieran no existir porque se dan en lugares y en zonas donde no se ven como una obra pública. Simplemente lo que hicimos en el caso de Patria, atrás del parque, ¿cómo se llama? Ávila Camacho. Sí, la Ávila Camacho. El vaso regulador, entre otras muchísimas obras, las que hicimos en el Cerro del Cuatro, lo que hemos hecho en la zona del Deán. Luego ya no hablamos de esas, pero son zonas que antes cada año estaban inundadas y hoy se han ido resolviendo esos problemas. Nada más que la ciudad tiene muchísimos puntos de riesgo. Entonces sí tenemos que hacer un plan de intervención, pero en muchas formas también dependemos de la evaluación técnica que hagan los municipios sobre lo que sucedió. Todavía no tengo un reporte puntual de eso, pero si es necesario, claro que podremos intervenir.
Gracias. Para el secretario de Educación, si bien ya se ha hablado de las escuelas vandalizadas, cuántas estuvieron y todo, actualmente cuántas escuelas siguen sin poder recibir alumnos por el tema del vandalismo y cómo van. Sobre todo detectamos en Tlajomulco muchas escuelas donde literalmente los dejaron en el cascarón, ¿no? ¿Qué ha pasado? Y también la cuestión de escuelas que tenían aulas provisionales y que se estaban ya cayendo literal estas aulas. Bueno, en el caso de las escuelas que no se han podido utilizar, ronda el 1.3, es decir, es justo la diferencia de las escuelas que nos falta por abrir. Y en este caso está compuesta de varias escuelas. Tenemos, por ejemplo, 15 que estaban en una situación tan crítica que están teniendo una remodelación completa, se están derrumbando aulas, edificios completos, algunas la escuela completa se está reconstruyendo. Muy importante decir que en ese 1.3 se está dando el servicio educativo, evidentemente se da a distancia, en algunos casos pudimos apoyarnos de municipios que nos prestaron lugares de manera provisional o escuelas nuestras a contraturno. Y en el caso de las escuelas vandalizadas, sobre todo en Tlajomulco, hoy tenemos más tarde una reunión con el equipo de seguridad, estamos reparando y al poco tiempo nos vuelven a quitar el cable, a quitar los elementos hidrosanitarios. Estamos haciendo una estrategia integral para remodelarlas y que queden ya bien preservadas. Son 15, perdón, nomás agregaría, el día que inauguramos el ciclo escolar, presenté el dato, justo de lo que decía el secretario, de 15 escuelas que estamos haciendo nuevas, porque ya el daño estructural era muy profundo, y 60, si mal no recuerdo, 60. Que tenían desde daños por acciones como las que mencionas, vandalización, robos, o también algunas que estaban en renovación que no alcanzaron a estar para el arranque del ciclo. 15, 60, y hablábamos de las afectaciones del huracán 90. 90 de 90 que habían reportado algún tipo de daño, algunos menores, otros más graves, en la zona de la costa por el huracán. Pero en realidad estas 15 más 60 son en las que estamos trabajando, que representan más o menos este 1.3 que no han abierto, más las afectadas por el huracán. O sea, hasta el momento no ha abierto ninguna de este reporte que se dio al arranque del ciclo escolar. Sí, hemos estado renovando algunas escuelas. La semana pasada fácil abrimos unas 20 escuelas más. Déjame decirte el dato. El día del ciclo escolar reportábamos 1.7 sin abrir, y ahorita vamos en 1.3. Y secretario, ¿han detectado en esta semana nuevos robos? O sea, ya con las escuelas en activo. Desafortunadamente sí, ya son menores. Algo que ha funcionado muy bien es que cuando remodelamos, cuando intervenimos una escuela, hacemos una reunión con la comunidad educativa, con los vecinos, con los papás, y de esa manera es como hemos logrado contener este tipo de casos, pero hay unas comunidades que sí son muy complejas. Sigue habiendo. ¿Cuántas han sido vandalizadas en esta primera semana y si tiene la ubicación de dónde están estas escuelas? Bueno, ¿Y qué es lo que se han robado? Principalmente es en la zona metropolitana, en la periferia de la zona metropolitana. Lo más común es el cable eléctrico, cable que estamos, insisto, reponiendo y desafortunadamente se vuelven a robar. Y pues son alrededor de 4 o 5 las que nos reportaron la semana pasada, si mal no recuerdo. Y con eso damos por terminado. Bueno, quieren que se pase entonces Juan y José Luis para que les explique lo de el fideicomiso y eso, ¿no? Pásenle, aquí les dejamos.